En pantalla podemos ver cómo estamos utilizando el método EQ. EQ básicamente lo que hace es que de una colección de objetos nos permite seleccionar un determinado objeto por su índice. En este caso estamos diciendo el objeto de índice 1 que viene de esta colección de objetos. Recordamos que esto es un selector de jQuery, el cual selecciona por elementos y selecciona estos tres elementos que tenemos aquí. Selecciona este objeto que va a ser de índice 0, índice 1 e índice 2. Como esto me retorna una colección, un arreglo si prefieres, entonces de esa colección yo selecciono el objeto de índice 1. El objeto de índice 1 vendría siendo este, como hemos dicho. Y luego a ese objeto le aplico esta propiedad de CSS. También podríamos, si yo quiero seleccionar el último elemento, yo puedo decir -1. Y entonces él cuenta de atrás para adelante y dice, bueno, este va a ser de atrás para adelante el primero. Y como podemos ver aquí, hemos seleccionado texto 3. EQ nos devuelve, debemos aclarar, un objeto jQuery. ¿Cómo lo sabemos? Porque le podemos aplicar esta función de jQuery. Sin embargo, si por alguna razón quisiéramos un objeto o un elemento HTML, usaríamos el método get. Con el método get tenemos prácticamente el mismo efecto, prácticamente las mismas posibilidades que nos ofrece EQ, solo que en vez de retornarnos un objeto jQuery, nos retorna un elemento HTML. Por ejemplo, yo puedo, para que se visualice que esto realmente es un elemento HTML, vamos a hacer un console log. Y vemos aquí que tenemos spam, texto 1, spam. Si ponemos esto en la consola, vamos a hacerlo ahora. Bien, entonces lo primero que tenemos es un objeto bastante complejo. Vemos que tiene muchas propiedades. Sin embargo, lo segundo, que es esto que está aquí, es un simple HTML, un elemento HTML. Esa es la gran diferencia de EQ y GET, que EQ devuelve un objeto HTML, perdón, un objeto jQuery, y GET devuelve un objeto HTML. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues como se hace en JavaScript puro, eso es como equivalente a decir getElementById, que es una función que obtiene el elemento por ID, pero esto es sin utilizar jQuery, sino JavaScript puro, y podemos utilizar varios atributos. Uno de estos es innerHTML. Y vemos que aquí se nos imprimió texto 1, que es esto que está aquí. Entonces, para resumir, EQ nos devuelve un objeto jQuery y GET nos devuelve un elemento HTML. Por cierto, este método EQ es equivalente al filtro EQ que vimos en el módulo 1. Esta es simplemente otra manera de hacer lo mismo. Algunos quizás prefieran esta notación, otros a lo mejor preferirían escribir el filtro aquí. Usted puede escoger el que prefiera. Normalmente, debo aclarar también, debo informar, que esta notación tiene un mejor performance. Pero para proyectos simples esto no hace ninguna diferencia. Esto por aquí como un método o como un filtro por acá casi siempre no va a ser la diferencia, así que descuida, a menos que tengas una colección de objetos demasiado grande, es decir, un DOM demasiado cargado.